Hola amigos artistas, creativos y curiosos del medio del arte. Bienvenidos sean ustedes a mi canal de arte, su canal en el que comparto mis secretos de artista. Y en esta ocasión vengo a mostrarles cómo es que he pintado esta guadalupana en mi casa. Y la verdad es que hoy no me encuentro precisamente en mi hogar. Estoy afuera de un lugar muy urbanizado. Me tocó estar aquí, así que desde aquí, como había planeado en este día, grabarles el audio de este video, pues me tomé la tarea de hacerlo aún con el ruido de esta hermosa ciudad, con los pitos, los ruidos del avión y todo lo que conlleva vivir en una ciudad muy urbanizada. Como es costumbre, voy a darles una explicación del trabajo que elaboré. Lo primero que hice fue dibujar la Virgen. Luego pinté el fondo de un azul cielo natural. Este azul cielo es un azul cobalto claro, obviamente. Sin embargo, no es un azul o un azul cielo pastel, sino más bien un azul al que le coloqué un poco de gris y un poco de color violeta o como lo llamen en su país, color morado. No importa, pueden utilizar cualquier tono para agregar esa variante de violeta y hacer un color azul cielo como el que se mira en la Virgen. También cabe recalcar que no fue como que una pintura uniforme. Me di a la tarea de hacer lo mismo que estoy haciendo ahora mismo, lo que ven, una especie de dripping para hacer ese azul cielo, o ese cielo natural, pero que no fuera así uniforme, sino que se notara que había diferencias entre unos tonos un poquito más oscuros y unos tonos más claros. Y como pueden ver, esto que estoy haciendo es algo muy divertido. Pues parece que lo que estoy pintando no va a ningún lado. Esto es como la técnica, digamos, del dripping. Es una especie de chorreo mancha. Y lo que hago es dar forma mediante este chorreo y estas manchas, valga la redundancia. Lo que pasa es que yo ya había hecho una obra de arte religiosa, si se puede decir así, una Santa Cena, que tengo por cierto acá en el canal y que ustedes pueden buscar el video. Es una Santa Cena abstracta. Entonces yo tenía la idea de realizar esta misma Virgen de esa manera. Sin embargo, en aquel entonces la pieza era estrictamente así porque así la quería el cliente. Ahora no pasó igual, es una obra que estoy haciendo por mérito propio, algo que yo quería realizar nada más porque tenía ganas, la verdad. Entonces, a esa Priscila que le gusta pintar muy figurativo, real, pues le ganó esa Priscila. Entonces, al final verán que la Virgen no quedó tal cual la están viendo ahora, como se va viendo, porque ese era el plan, dejar una Virgen con un manto y unos fondos muy abstractos y que llevará todos los simbolismos que representa la Virgen de Guadalupe, pero de esta forma como que muy, no sé cómo decirla, muy moderna, con pinceladas muy rebeldes. Ese era el plan. Sin embargo, ustedes al final del video pues irán viendo que la Prisi cambió de opinión. Así que no se sorprendan y digan, ay, ¿por qué la Prisi cambió? Si se miraba bien así. O algunos dirán, bueno, sí se ve mejor con una apariencia más realista. Bien, voy a hacer una nota muy importante. Antes de yo colocar toda la pintura que están viendo, yo hice los rayos o los brillos de la Virgen con una espátula y gesso. Esto para crear desde un principio la textura de esos rayos. Otra cosa en este tipo de artes, como ustedes pudieron ver, es que también es válido utilizar las manos
y otro tipo de materiales que van a ver a continuación. Para esta obra mis hijas también me ayudaron. Como es una pieza más libre, no hay la necesidad de hacer retratos muy figuristas y más realistas, sino que estamos trabajando, valga la redundancia, de esa forma libre y sin estar como que sin salirse de la raya. Entonces en este tipo de piezas mis hijas siempre pueden meter su manita y de esta forma pues las involucro con lo que hago y también le van tomando cariño y amor al arte. Esta parte de la obra, este principio, puede ser algo que es muy fácil. Realmente no se necesita de mucha habilidad en cuestión de dibujo, hablando de la técnica del dibujo y el manejo del pincel sobre las formas. Puede ser algo que muchas personas pueden hacer, aún ustedes no estén muy avanzados en cuestión de aprendizaje en las técnicas del arte. Sin embargo, hay que tener como que una creatividad bien abierta, una mente bien abierta con respecto a lo que están haciendo. Y darse cuenta que a pesar de que estamos chorreando pintura, a pesar de que estamos manchando, hay que llevar cierto orden en cuestión de las mezclas entre las pinturas y la forma en que vamos dando las pinceladas. Porque como estamos chorreando y también es un poco tardada a secar la pintura en este tipo de obras, pues a mí particularmente, en la forma en la que yo trabajo, no me gusta que los tonos se mezclen, porque de esta manera pues se ensucian, los colores se ensucian y creamos colores grises que luego no suelen ser armoniosos, tener armonía en la pieza que estamos realizando. Y como les había dicho, tenía planeado hacer una virgen muy abstracta. Eso pues también utilizamos servilletas caseras de cocina para generar más textura en los tonos y los colores. De igual modo estaba quedando, me agradaba cómo se veía. Sin embargo, en último momento pues cambié de opinión. Quería un manto más real y me di a la tarea de hacerlo, pero como pueden ver, con simples manchas, tal vez ya al final simplemente detallando recovecos, íbamos a lograr un gran trabajo. Iba a ser una forma más lineal. Espero volver a repetirla, repetir este tipo de obras. No quiero quedarme con las ganas de esa idea, porque aún sigue revoloteando en mi cabeza la idea de hacer una virgen como la tenía planeado, con este dripping, chorreo, y que fuera nada más muy lineal, agregar líneas aparte de esta abstracción. Si ustedes lo logran hacer, si ustedes copian este especie de tutorial y lo llevan a cabo, envíenmelo a Instagram, envíenmelo y díganme: ¿sabes qué, Priscila? Yo sí lo hice, te entendí la idea, quiero creer que están comprendiendo mi idea. Y si tienen alguna duda, también pueden escribirme a Instagram, @cano_artist. Ahí me pueden mandar sus fotos si ustedes llegan a realizarlo, si llegan a llevar a cabo esta idea que tuve. Y ahora, como pueden ver, pues voy a agregar la profundidad. A eso era lo que me refería cuando hablaba de líneas. Pensaba hacer esta profundidad con un tono chocolate, y después de él aplicar las líneas para ya definir y traer hacia el frente y dejar más en el fondo lo abstracto, traer al frente a la Virgen y así hacer algo muy creativo. Hacer esto le genera mucha profundidad a la pieza, darle este relieve con un tono más oscuro, también que sea un tono que combine con los demás. Con este mismo oscuro chocolate, negro chocolate, fue que oscurecí los demás tonos.
ya son familia, entonces se combinan perfectamente bien. Otra cosa que quiero resaltar es que observen cómo al hacer esto inmediatamente puede verse cómo es que la figura principal deja de estar mezclada, digámoslo así, con el fondo, sino que ya al hacerlo podemos darnos cuenta que pues la Virgen toma relieve. Recuerden que para hacer esto el lienzo debe estar húmedo. Yo voy uniendo los colores conforme se van secando. Siempre procuro que estén secos lo primero para luego aplicar el segundo y así sucesivamente. Y cuando me refiero a que el lienzo debe estar húmedo, hablo de que hay que humedecer un poco el lienzo cuando aplicas el segundo color o el tercer color que vas a ir aplicando para que se creen esas transparencias entre color y color. Procuren que el agua que utilizan sea agua potable. Acá en México le decimos agua de garrafón o agua purificada. Esto porque el agua que directamente viene de la llave en muchos países, sobre todo acá en Sudamérica y México, pues no, el agua no es, digamos así que muy salubre como para utilizarla después. Nos podría crear hongos y ese tipo de cosas. Así que el agua que esparzan sobre su lienzo siempre debe ser, yo se los aconsejo como un secreto de parte mía para ustedes, que sea agua potable. Y como pueden ver, amigos artistas y creativos, lo que hago es tomar pintura, luego sumergir mi pincel en el agua. Y esto me permite que yo pueda manejarlo con más suavidad y que el pincel pues deslice sobre el lienzo, dándome esa especie de aguada que al final al secar me dará esas transparencias que yo busco. Espero que la vida, que el tiempo, que YouTube, que ustedes mismos me den la oportunidad de que pues más adelante yo pueda mostrarles cómo con esta técnica, si somos creativos, podemos lograr grandes obras y hacer muchas cosas. Yo se las muestro esperando que a ustedes les sea útil, que exploten su creatividad con ella y que se den cuenta de que esta técnica de chorreo o el famoso dripping y manchas así de aguadas no solamente sirven para hacer abstracción directamente, sino que también podemos hacer muchas cosas diferentes. Bien, amigos artistas y curiosos del medio del arte, quiero mostrarles cómo es que llegamos hasta este punto en la obra y cómo es que, y con qué más bien sería, pinté los rayos o los brillos en la Virgen. Esta pinturita me la encontré un día en la tienda de arte. Regularmente nunca me salgo de comprar los colores que siempre utilizo, pero este supuesto color bronce muy pálido que tiende a rosa, pues me lo compré por la módica cantidad de 30 pesos. En la caja de comentarios les dejaré la marca y el color exacto. Y nunca pensé ni nunca planeé que lo podía utilizar para esto, pues tengo un color oro más oscuro, más brillante, más anaranjado, que regularmente es el que utilizo, pues es el color oro más natural. Sin embargo, este supuesto bronce rosadito me cambió la perspectiva, me arriesgué. Igual me gusta o me está gustando como para hacer unas aguadas en otro tipo de piezas. Y quiero que vean cómo es que
después de haber pintado ya el fondo y después de que también había pintado en un principio o manchado con la espátula los brillos de la Virgen, espátula y gesso, pues me di a la tarea de volverlo a hacer para darle aún así mucho más relieve y después pintar uno por uno con esta pintura a cada rayito. Fue algo que me tomó tiempo, pero es una tarea bastante relajante para los que nos gusta pintar de esta manera. Y la verdad es que yo tampoco nunca había hecho esto de pintar gesso. O sea, la idea de la tarea de pintar gesso nunca en mi vida lo había hecho. Había hecho unos experimentos por aquello de que el gesso tiende a craquelarse con el secado, pero resulta que este gesso pues sí es muy profesional, muy artístico y tiene la humedad o el acabado perfecto que pues no se craquela, mucho menos si le colocamos pintura encima. Esta pinturita viene bastante espesa, yo no les recomiendo que la rebajen con agua. Primero porque no sabemos qué reacción pueda tener a pesar de que sea de la familia de los acrílicos. Y por otro lado, pues la espesura pues me fue muy útil en este tipo de trabajos, porque pues le dio aún más volumen a estos rayos de la Virgen. En un principio se podían ver aún los blancos de el gesso. Sin embargo, ya al final de la obra pues eran solo pequeños detalles que terminaron molestándome un poco, pero que llegué a solucionar con un pincel más fino. Este color, cuando lo compré, no tenía ni idea como para qué podía utilizarlo. Había planeado que si era combinable con algunos tonos, sí había visto algunas posibilidades, sin embargo no tenía muy clara la idea de cómo o dónde podría ponerlo. Así que un día, mientras estábamos en casa de mi suegra y se estaba haciendo el rosario, en la pantalla de la televisión colocaron una imagen de la Virgen, o más bien pusieron un video de YouTube en el que se estaba haciendo el rosario a la Virgen, con el que se estaba haciendo el rosario. Y la Virgen tenía precisamente estos tonos. Y en ella había otra especie de brillos con un color oro mucho más vibrante, tendiendo a amarillo y anaranjado. Y yo sentí como que no eran combinables. Y yo soy muy obsesiva con esas cosas. Así que la observé y la observé y la observé. Y al otro día, como una cosa tan extraña, mi cabeza juntó la imagen con el botecito de pintura que yo tenía guardado. Este botecito supuestamente color cobre. Y para que vean cómo es que se dan las ideas o cómo es que nacen las ideas cuando uno es, digamos, no sé si artista, no sé si yo sea un artista, pero cuando uno es pintor y se dedica a crear y ser creativo. Bien amigos, ahora sí ya estoy en un lugar más tranquilo, con menos ruido y menos interferencia. Voy a hablarles del rostro con acrílico. Muchas personas ven la dificultad en el acrílico, ya sea porque seca muy rápido. Y tienen razón, el acrílico seca demasiado rápido. Yo recuerdo que la primera vez que yo vi a una persona, que fue en un video de YouTube, pintando un rostro en acrílico, era un rostro hiperrealista. Y lo estaba haciendo mediante cuadrícula. Mi cerebro decía, ¿cómo lo hace? Porque yo lo veía tan complicado. Pues yo encontré una manera de hacerlo. Esta al menos es la manera en que yo lo hago. Debe haber algunas otras formas de llegar a tener un buen resultado en cuestión de rostros. Y para mí la forma, digamos, más sencilla es ir capa por capa, sobre todo cuando el acrílico es un poco, digamos, líquido, menos espeso. Hay acrílicos muy espesos y la verdad es que nunca los he probado. Tal vez haría lo mismo,
diluirlos con agua para poder ir pintando de capa en capa. La verdad es que no lo sé, tendría que probarlos. Yo con estos que aparentemente son líquidos, que para mí no me resultan tan líquidos porque cuando caen en la paleta pues son bastante espesitos y siempre tengo que diluirlos con más agua. Y como ustedes pueden ver, pues lo que yo hago es ir capa por capa. En esta primera base pues pueden ver que doy una base muy translúcida, un poco translúcida, porque no puedo ir de lleno tirando el acrílico, ya que el acrílico cuando seca produce manchas. Cuando el acrílico seca suele tener ciertas lagunas de colores y es cuando te das cuenta que hay espacios a los que todavía les falta pintura, y es porque al acrílico pues hay que estarlo dando esas capas para que cree ese espesor y esa textura sedosa que nos invita a que el retrato sea un poco más realista. Ok, artistas, aquí abro un paréntesis para mostrarles uno de mis más grandes secretos. Estos pinceles yo los compro en una tienda de telas, realmente son económicos, más económicos para el sur de México que para el norte, pero aún así son muy ajustables a mi bolsillo, ya que pues yo uso muchos pinceles y cuando ya no sirven pues los tiro. Cuando se abren las cerdas ya no me son útiles, sobre todo para el rostro. Y lo que ven a continuación es que yo piso a plano o a chato, no sé cómo se diga, lo que es el cabezal, donde comienza a salir el cabello del pincel. De este modo creo yo un pincel que es de relleno y al mismo tiempo de punta fina. Me sirve mucho más de esta manera. A estos pinceles suelen llamárseles pinceles lengua de gato. Yo más bien en este caso los llamaría, ya que lo transformé, un pincel de lengua de gallina, porque no sé si han visto las lenguas de la gallina. Es como una especie de triangulito largo. En un principio es picudita y al final pues hacia la garganta se pone gruesa, pero es plana. Bueno, así me quedó este pincel, que perfectamente sirve como relleno y al mismo tiempo como un pincel de punta fina para detalles finos. En esta parte del video ustedes ya van a comenzar a ver cómo doy una segunda pasada o una segunda capa de acrílico para llegar, es el segundo paso para llegar a un rostro realista. El detalle aquí, el secreto, la técnica consiste en que cuando ustedes vayan poniendo esta segunda capa de acrílico, ya vamos a ir perfeccionando, detallando o agregando las zonas de más profundidad, lo que es el ojo, la nariz, para encontrarle su forma, para sacarla de esa superficie plana, darle volumen, igual con los labios, pero sin esfumar, porque les recuerdo que vamos a ir capas por capas. O sea, no puedes, si tú esfuerzas, y les digo, se los digo por experiencia, tú quieres un rostro realista, lo más realista posible, y te esfuerzas por esfumar desde un principio, cuando el acrílico seque te vas a encontrar con esas lagunas de las que yo les hablaba. Y me refiero a que si lo que tú deseas es tener un acabado tipo óleo con el acrílico, pues tienes que tomarte esa paciencia de no intentar que la zona que estás pintando, el rostro que estás pintando, pues te quede como muy sedoso, muy fino, muy esfumado desde un principio, porque tu trabajo va a ser en vano. Cuando sé que te vas a dar cuenta que hay zonas a las que no debiste ponerle tanta pintura y otras zonas a las que debiste esperar a poner más pintura, y así sucesivamente. Son detalles que solo puedes aprender, creo que intentándolo, practicando. Así que en esta segunda capa, como les digo, no se esfuercen por esfumar, no se cansen en vano. Dejen a que esta segunda capa, con solo un poquito de esfumado, uniendo, digamos, los colores, los tonos poco a poco, sin detallar,
y espera que seque. Como les digo, el acrílico seca rápido. Ya luego voy a darles una técnica súper eficiente, súper eficaz para que su acrílico dure bastante rato húmedo. Pero ya se los daré en otro video. Y es una técnica sin utilizar absolutamente nada de retardadores y que no sé cuánta cosa. No, es algo muy simple y que además hasta pueden reciclar y ayudar al planeta con esta técnica que yo les voy a dar, que yo la descubrí y dije, ¿por qué no conocí esto antes? Ahora me es muy útil porque el acrílico me dura bastante. Particularmente a mí me gustaría que el acrílico secara más rápido ya en la zona de pintura sobre lienzo, pero pues desafortunadamente el acrílico seca a su tiempo. No intento retardarlo antinaturalmente, solo simplemente con lo que él ya tiene sobre sí y un poquitín de agua para que pues me dure un poquito más, ya digamos, sobre la paleta. Sobre el lienzo pues sí me gustaría que secara más rápido porque yo trabajo de forma rápida y a veces tengo que esperar a que sequen ciertas zonas para no escarbar en la pintura. O sea, ese es otro detalle también, otro secreto, que procuren no manosear mucho la zona en la que ya están pintando y acaban de poner pintura. Dejen a que seque porque luego creamos esos lavados, no sé cómo decirlo, escarbamos en la pintura. Lo mismo pasa con el óleo cuando nos desesperamos y queremos seguir pintando en ciertas zonas, rascándole mucho al pincel sobre el lienzo. Así que es mejor tener paciencia e ir observando que hay zonas en las que simplemente hay que tirar la pintura sin pasar mucho el pincel y que ya después en una segunda o tercera capa pues vamos a ir detallando esas zonas que queríamos perfeccionar. No desesperarnos y darnos cuenta que esto pues es poco a poco y que mediante vayamos pintando más pues vamos a ir agarrando experiencia en cuanto a pintura con acrílico. En cuanto a pintar rostros con acrílico, amigos, amigas artistas, es más que nada tener paciencia. Hay artistas que lo hacen también de otras maneras, tirando pintura con su pincel en forma de manchas hasta llegar a un resultado también muy realista y figurativo. Pero a mí me es más confortable, o es la técnica que me ha acomodado, o es lo que a mí me gusta, pintar este tipo de figura humana con más esfumado para crear como más sedosidad en la apariencia de lo que estoy pintando, una técnica figurativa más parecida al óleo, y tal vez sea por defecto propio de que pues yo comencé a aprender a pintar rostros con óleo y me quedé con esa técnica y simplemente la pasé a usar con los acrílicos. Y les recuerdo bastante que en esta segunda capa no se obsesionen con el esfumado, para que cuando la pintura acrílica seque y comiencen con otra capa, ustedes puedan descubrir sus propias pinceladas e ir descubriendo en dónde es que tienen que aplicar más pintura y dónde es que ya tienen que ir aplicando menos pintura para lograr ese acabado terso, suave, en el que no se noten los brochazos de su pincel. Ok, amigos, este video puede parecer un poquito largo, un poquito tedioso, pero cuando hablamos de pintar rostros en acrílicos, pues hay que dar ese tiempo real a los videos para que ustedes vean parte por parte cómo es que se va viendo el resultado de lo que estoy tratando de mostrarles y a lo mejor un poquito enseñarles.
Disculpen los ruidos, disculpen que a veces mi forma de hablar pues no sea la correcta. Yo no soy experta en eso de comunicación verbal y todo ese tipo de cosas. Discúlpenme bastante. Hago todo lo posible para que estos videos lleguen a ustedes y lleguen de la mejor manera posible, pero pues es que yo vivo en una ciudad, pero tengo 2 árboles muy grandes y los vecinos también tienen árboles y pues hay mucha variedad de aves. Hace poquito llegó uno hermosísimo que todavía no sé cómo se llama, pero me encantaría ponerlo en una pintura. Estaba sentada yo allí hablando con Dios cuando de repente apareció esa cosa tan hermosa. Ay, no sé, a mí me encanta. Entonces el plan de mis árboles, si me siguen en Instagram, pues yo los he presumido ahí. Ese es el objetivo, que esto se escuche y se vea bonito, y las aves son una parte de ello que a mí me encantan, aunque aquí en los videos no sé si se escuchen tan bien, no sé si sean tan agradables, pero pues ahí discúlpenme a mí y a mis avecillas. Y como observarán, artistas, pues ya hemos llegado a la tercera parte, a la tercera capa de pintura en acrílico, y en esta parte ya hay que esfumar un poco más, ya hay que unir los tonos entre los más oscuros y los más claros. Ya hay que ir esfumando un poquito para ir logrando el resultado final que queremos, un rostro detallado, un rostro finamente pintado. Entonces pues les recomiendo que ya en esta zona pues sí, habiendo esperado a que las otras 2 capas, las primeras 2 capas sequen bien, uno ya puede ir pintando la nueva capa y el ir detallando poco a poco un poco más, no totalmente, pero sí ya un poco más de lo que lo estábamos haciendo en un principio. Y como podrán darse cuenta, ya en esta parte del video mis pinceladas pues ya no son tan libres. Ya en este punto voy uniendo los tonos de forma gradual y voy esperando a que sequen para ir aplicando más pintura. Cuando pinto una zona me paso a otra para esperar a que esa parte pues seque y luego seguir trabajando con ella. Como les explicaba, hay que ir esperando entre zona y zona que vas trabajando pues que seque una para ir aplicando un poquito más en esa zona que en un principio con la que empiezas a pintar. Llegado a este punto, cabe decir que un retrato como los que yo hago puede llegar a tener de 4 a 5 capitas de pintura, pero les digo, eso ya depende de ustedes. Pueden llegar a 3 o 4 si gustan. En la tercera puedes dar los brochazos más certeros y dejar tu obra un poco más libre, con pinceladas más libres. Sin embargo, pues a mí me gusta llegar a otro tipo de resultado, y si ustedes quieren lograr eso mismo, pues les recomiendo que se vayan ajustando a ir capa por capa para que pues logren lo que quieren ver en su lienzo. En mi caso, el reto para mí es llegar a lograr una figura humana más real. Si ustedes ese no es el objetivo, pues simplemente tienen que ir experimentando y buscando lo que mejor se acomode a lo que ustedes quieren pintar. Otro secreto en mi pintura, amigos artistas, es que ya para la última capa, sea la cuarta o la quinta, yo voy ya utilizando menos pintura, o sea, pintura no tan espesa, voy agregando agua. Esto también hace que el secado sea un poquito más lento. Sin embargo, igual es necesario, porque ya solamente tengo que dar algunas transparencias, unas aguadas más libres, que no sean tan marcadas, que puedan esfumarse bien
o unirse bien a la capa a la capa anterior del acrílico. Voy a ser sincera, yo para el rostro de esta virgen no seguí un patrón. Sí es verdad que yo estaba viendo una imagen de referencia, pero no me enfoqué en que fuera el parecido a la imagen que yo estaba teniendo. Yo quería más una virgen que a mí me saliera de la intención de hacerla y crearla de una forma en la que a mí me gustara el rostro. Es verdad que iba yo moviendo las cejas y los labios a manera de que fuera un resultado que a mí me gustara. No buscaba el parecido con nadie, no buscaba el parecido con la virgen original. Era una virgen con un rostro que yo como artista quería ver. Para los detalles, las líneas del manto y las estrellas utilicé el mismo color o tono cobrizo. Me fue útil y armonioso de la misma manera que para los rayos que coronan a la Virgen. Y ya para lo que es el manto, el interior donde van las flores que se reflejan en el manto de la Virgen original, para ese sí utilicé, para esos detalles sí utilicé el mismo dorado que utilizo casi siempre y logré un resultado bastante, a la palabra correcta sería armonioso, o sea, se mira muy bien. No hizo diferencia visual entre que un tono del cobrizo y el color oro, o sea, no hubo un choque visual que fuera negativo. Se mira muy bien, le di ese toque diferente y en un principio iba a hacerlo con este mismo tono color cobre. En último momento hice una prueba e hice el cambio. Así soy yo como artista cuando estoy pintando algo que pinto porque quiero hacerlo yo. Suelo ser experimental y los resultados casi nunca me han defraudado. Pues bien amigos, hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, regálenme un like y un comentario. Yo soy su amiga artista Priscila Cano. Recuerden que voy a seguir subiendo más videos y que he estado poniendo atención a sus comentarios. Voy a darles más gusto y recuerden también que toda acción que hagan sobre este video pues es gratis, ya sea que comenten, compartan, regalen un like, se suscriban si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones, todo eso es gratis. Les deseo todo lo mejor del mundo y desde mi hogar les envío todas las bendiciones de Dios para que triunfen y tengan éxito en todo lo que sea que les guste o que quieran hacer. Dios me los bendiga y nos vemos en más videos. Gracias.